Aquí Luis Seco para BCR News. Es un placer acompañarlos hoy. Eh, para empezar, digamos, me gustaría tratar un tema que me preocupa mucho, que es la subestimación de la macro. Creo que Macri cometió un grave error a subestimar la macro cuando asumió y actualmente estamos a punto de ver un error similar de parte del candidato que ha resultado más votado en estas elecciones, esto es Alberto Fernández. Con alguna diferencia en una cuestión importante que es no ya en la subestimación de la macro, sino en cómo abordar la macro. Macri tal vez subestimó la magnitud de los problemas y sobreestimó la capacidad de su equipo técnico, mientras que Alberto Fernández también subestima la macro, pero sobreestima la capacidad o su capacidad de hacer política, como si los problemas macro o los desequilibrios macroeconómicos de Argentina se pudieran resolver con política. Y sobre todo las urgencias. Entre esas urgencias, o cuando uno repasa las urgencias, se da cuenta de que no es solo una cuestión de armar mesas de diálogo o de escribir documentos en los cuales se enumeran cuáles son las preocupaciones y con muy poco detalle del cómo o de los instrumentos de política económica que se van a utilizar para resolver esos problemas. Por ejemplo, si uno debería hacer un ranking de las urgencias, está claro que la primera es afrontar de acá a fin de año, digamos, el financiamiento del déficit fiscal, porque Argentina dejó de tener su equilibrio o superávit como tuvo a principio en la primera mitad del año para empezar a tener un déficit ya en el último trimestre de este año, para pagar los vencimientos de la deuda y tanto de intereses como amortizaciones en pesos y en dólares. La cuenta más preocupante es claramente la cuenta en pesos. De acá a fin de año habría que emitir, si uno computaba a septiembre, el número alcanzaba a los 300.000 millones de pesos. En lo que queda ahora de octubre a diciembre, tal vez estemos hablando de unos 250.000 millones, entre 250.000 y 270.000. Dependerá mucho de cuántos más anuncios de campaña se hacen y cuánto más gasto público se compromete. Pero evidentemente esas necesidades de peso del Tesoro chocan con la restricción del financiamiento, o sea, cómo se van a financiar, y el único candidato para financiarlas sigue siendo el Banco Central. Así que hay que estimar que de aquí a fin de año probablemente se emita alrededor de un cuarto de la base monetaria, una emisión muy grande de pesos en un contexto en el cual la demanda de pesos no se reacomoda. Y las consecuencias de esa emisión no solo van a tener que ser afrontadas en el último tramo de este gobierno, sino también por el próximo gobierno. Y no se resuelven simplemente con declaraciones políticas o algún tipo de acuerdo, digamos. Hay que manejar ese exceso enorme de pesos que va a hacer que las reservas luzcan aún más escasas, porque muchas veces la escasez de la reserva es relativa a la abundancia de pesos. Así que los tiempos de una política monetaria limitada y con consecuencias deflacionarias se va a revertir rápidamente en lo que queda del año. Los otros temas obviamente tienen que ver con uno de los componentes de esas necesidades de peso, que es el reperfilamiento de la deuda, no solo a corto plazo, sino la reprogramación de la deuda en pesos bajo ley local, para el cual se envió ese proyecto de ley bastante conocido, que por ahora no ha recibido ningún tipo de tratamiento y que es muy difícil que se trate en el periodo electoral y no queremos que se trate rápidamente una vez que asuma el nuevo presidente o el próximo presidente. Y lo mismo sucede con la reestructuración de la deuda bajo ley internacional y con la del Fondo Monetario. O sea, son todas cuestiones pendientes muy urgentes que condicionan esta abundancia de pesos y escasez de dólares y que pueden hacer que perdure mucho más allá del fin de año. Renegociar la deuda es perentorio porque hay que reacceder a los mercados lo más rápido posible, porque si no el candidato a poner los pesos en exceso y a usar las pocas reservas que quedan sigue siendo el Banco Central. En este contexto vuelvo a insistir con esta idea de que no hay que subestimar la macro y sobreestimar la política. Ese es un riesgo enorme, sobre todo en un contexto, y termino con este punto, en el cual
los equipos técnicos y el entorno político del eventual presidente Alberto Fernández creen firmemente en el rol del Estado como redistribuidor de la riqueza y en la posibilidad del Estado, de las autoridades económicas, de manejar la economía a voluntad y a discreción, interviniendo en los mercados, tomando decisiones sectoriales, microeconómicas, cuando no creen demasiado en la macro, ¿no? El mejor ejemplo es esta idea de que la emisión no tiene nada que ver con la inflación, y que el problema son los monopolios y que se pueden arreglar en una mesa de diálogo. En este marco, un ejemplo de lo que se viene por delante y de por qué la política tiene un rol, obviamente, pero que hay que pensar bien desde el punto de vista económico cuáles son los instrumentos, es el problema de la indexación del gasto, ¿no? Porque si todos esos pesos se dejan en circulación y las reservas escasean, lo más probable es que vayamos a un principio, digamos, de inflación acelerada durante algunos meses y una eventual licuación de algunas variables en pesos o de stocks en pesos, pero no se puede licuar el gasto, que es un flujo en pesos que está indexado. Entonces la desindexación del gasto es una de las necesidades que habrá que plantear en cualquier acuerdo económico y social, en el caso en que se vaya adelante por ese sendero, y que obviamente plantea una gran incertidumbre, porque no es fácil, ni aún para un candidato peronista con control de las mayorías parlamentarias y poder territorial, porque significa lisa y llanamente que el poder adquisitivo que se perdió en los últimos años no se va a volver a recuperar. Y esa es una de las mayores diferencias que tenemos entre lo que pasó en el final del gobierno de Cristina Kirchner y lo que está pasando, o lo que pasó en estos 4 años del gobierno Macri. Como pueden ver en el gráfico, la diferencia es notable. Durante los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner, el salario evolucionó básicamente en línea con inflación, con algunas diferencias en el año a año, pero básicamente creció igual, no hubo una pérdida de poder adquisitivo muy manifiesta ya durante el gobierno de Macri, que solo en el año 2017 logró cierta recuperación, pero el salario cayó a un ritmo de 4% anual comparado con inflación. En Argentina estamos muy acostumbrados a los 2 dígitos, pero 4% anual por año de caída del poder adquisitivo del salario es una cifra enorme. Imaginen que eso se puede exacerbar en un contexto en el cual se decide frenar la inercia inflacionaria con un acuerdo de precios y salarios, y se desindexa el gasto, por ejemplo, provisional, la ayuda social o los salarios del sector público. Así que esto plantea un desafío enorme, en el cual, reitero, no es que la política no tenga ningún rol, pero evidentemente hay que pensar muy bien cuáles son los caminos para frenar la inflación de manera sustentable.